Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En tierra firme hemos estado estas semanas de pandemia global por la COVID-19, coronavirus, hablando a la distancia con Salvador de Lutri, mirando los fenómenos que están ocurriendo en relación a la espiritualidad, a la cultura, a la reacción de los diferentes actores en medio de todo esto. El primer programa nos llevó a hablar, Salvador, sobre la fragilidad del ser humano en medio de esta pandemia global. En el segundo hablamos del liderazgo y los impactos que estaba teniendo eso en las decisiones basadas en la economía. En el tercer programa hablamos sobre el surgimiento de teorías especulativas, conspiratorias, que llevan a crear todo un ambiente extraño en cuanto al manejo de la mala información y la toma de decisiones en base a cosas que son dichas, quién sabe de dónde tomadas, no en certezas en cuanto a esto. Y hoy la propuesta es hablar de una de las emociones que en medio de todo este cúmulo de cosas que ya hemos venido hablando y resumía recién, están surgiendo como dominantes en la experiencia humana, que es el miedo. Bueno, el miedo, primero tendríamos que hablar del miedo y después ubicarlo en la pandemia, ¿no? Claro. Porque el miedo es raro, nos impresiona y nos seduce a la vez. Ajá. Hay algo increíble, ¿no? Cuando nos asustamos queremos huir, pero nos quedamos porque queremos ver. Claro. Sí, yo me acuerdo que las películas de terror, por ejemplo, uno sabía que eran terribles, ¿no? Pero íbamos igual a verlas. O las personas lo miran tapándose la cara, pero dejando los dedos entreabiertos para ver qué pasa. Sí, para ver, sí. Es decir, que yo creo que el hombre, cuando tiene miedo, además siente el impulso de la seducción, de ver, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Impresiona, sí, es verdad, impresiona. Aún los peligros imaginarios impresionan. ¿Quién no ha leído en la adolescencia, yo me acuerdo, los cuentos de Poe, por ejemplo, y después no poder entrar en una habitación oscura? Claro. ¿Por qué? Porque la imaginación trabaja. Y el miedo puede ser a algo que esté presente o a un peligro que no está presente. Imaginario. A una imagen que nosotros construimos en la mente. Y esto es importante porque alguien puede construir también una imagen en la mente que nos cause miedo. Y entonces estamos ante un miedo imaginario. Los miedos imaginarios son muy comunes. Hay mucha gente que no lo confiesa, pero que antes de irse a dormir mira bajo la cama si hay alguien. Porque el miedo nos recuerda nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nos recuerda eso, y podemos crear también en otros el miedo. Este es un tema muy interesante, cuando se crea el miedo en otros. Ahora, rescatemos que el miedo cumple una función muy importante, ¿no? Nos preserva, evita o huimos de los peligros, nos preserva, defendemos nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad. Quiere decir que el miedo tiene su importancia. Es una emoción colocada en nuestras vidas por parte del mismo creador. Por supuesto, y es un elemento, un mecanismo defensivo, ¿no? Sí. Ahora, en tiempos del coronavirus, el virus del miedo es más que una enfermedad contagiosa, ¿no? Yo digo que el coronavirus es un hecho social, ya, no olvidémonos del hecho biológico, de la enfermedad, es un hecho social que nos afecta colectivamente. Y hay que pensar si realmente el tema que nos está ocupando es así, o si los medios están cumpliendo un rol de superinformación que está impulsando, fogoneando, alimentando el miedo de la gente. Claro. Esa es la pregunta que todavía no tenemos una respuesta, ¿no? Sí, hasta dónde la sobreinformación, la exposición del tema y con a veces llamados de atención que parecen
querer infundir cierto respeto o hasta temor llevan a reacciones de miedo en una gran parte de la población, ¿no? Claro, eso es lo que está sucediendo. Ahora, yo digo, bueno, estamos frente a una pandemia, es verdad, pero hace falta que las 24 horas del día en la televisión estén hablando de la pandemia. Claro. Es decir, llega un momento en que hay una saturación y que esa saturación nos asusta. Yo ya miro relativamente, trato de mirar un buen noticiero al día. Que resuma la información. Otro programa, porque vos no podés estar permanentemente pensando en el virus y además prisionero en tu casa. Yo estoy prisionero en mi casa y además tengo que mirar constantemente esos noticieros donde me dicen los que murieron en Italia, los que murieron en España, los que murieron en Nueva York, por qué tengo que quedarme dentro de mi casa, los casos de la ciudad donde vivo, de Buenos Aires, los casos que hay, los casos que se sospecha que hay, lo que sucede en los hospitales. Es decir, yo entiendo que es múltiple esto, pero me parece que hay una sobresaturación de esta información que vemos ataúdes, vemos cementerios colmados, vemos fosas comunes. Sí. Yo he visto fosas comunes también. Sí. Oímos testimonios desgarradores, nos dicen que no hay una vacuna, solo el aislamiento, y estamos realmente abrumados por un mensaje que no tiene esperanza, ¿no? Entonces el miedo desencadena toda una serie de mecanismos de defensa que hacen mirar al prójimo y a todo lo que nos rodea con tono de sospecha, ¿no? Claro, nos afecta. Es indudable que somos vulnerables en ese sentido. Todo esto nos afecta, nos crea angustia, va destruyendo lentamente nuestra esperanza, vamos cayendo lentamente en el pesimismo. Estoy hablando del grueso de la sociedad, ¿no? Claro. La sociedad está cayendo en el pesimismo, se le está destruyendo la esperanza, se retroalimenta la desesperanza, y eso es terrible, ¿no? Porque cuando el hombre pierde la esperanza, pierde el hálito que lo mueve a seguir hacia adelante, baja los brazos, porque no puede hacer nada. Y creo que se está creando ese espíritu de aquí no hay esperanza. Ahora, ninguno lo dice en esta forma, ¿no? Pero las noticias golpeando y golpeando y golpeando permanentemente nos están llevando a eso. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con el pastor Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Estamos en un Tierra Firme especial dentro de lo que es la pandemia global de coronavirus, la COVID-19, y el tema que estamos queriendo enfocar hoy es el de la infusión y el fogoneo del miedo a tal punto que nos va produciendo esto que recién decía Salvador, desesperanza. Breve pausa y ya continuamos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme, estamos con Salvador de Lutri. Estabas señalando, Salvador, que el manejo del miedo nos lleva y nos está llevando como personas y como comunidades, como sistema global, a un pesimismo casi que endémico, podríamos decir. Sí, yo creo que podemos llegar a eso, todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Pero lentamente vamos avanzando. No sé cómo es en otros países, pero en mi país la cuarentena era por 15 días, sí. 2 semanas. Después otras 2 semanas. Ahora otras 2 semanas, ¿no? Quiere decir que ya estamos preparados para que dentro de 15 días nuevamente nos vayan a decir 2 semanas y ya la gente empieza a decir, ¿y esto cuándo va a terminar? Claro. ¿No? Se pierde perspectiva de tiempo. Claro, y por otro lado el problema económico del que ya hemos hablado, que pesa mucho en todo esto.
Ahora, hay que tener cuidado con esto y quisiera hablar de dos experiencias del pasado que creo que son importantes y que las hemos hablado en nuestro programa, pero que es bueno recordar. Ujú. El 18 de mayo de 1910 pasó el cometa Halley Sí. y tocó el punto más cercano de paso junto a la Tierra, algo que se produce cada 76 años. Una ola de ataques de pánico cundió en muchas partes. En Buenos Aires específicamente, que era una ciudad relativamente pequeña, no es lo que es ahora, ¿no? Con el título de La fin del mundo, fíjate vos el artículo, ¿no? No el fin del mundo, sino La fin del mundo. Un Domingo Barizani empezó a publicar en las primeras semanas de ese año un folletín semanal que lo vendía puerta por puerta a 10 centavos, con tono apocalíptico. Había leído y no había entendido tal vez a Flammarion, Camille Flammarion, un astrónomo francés, que ponía en duda la seguridad de la humanidad cuando la cola del cometa se mezclara con la atmósfera terrestre y la hiciera venenosa y mortal. Eso era una teoría, ¿no? Ahora, él tomó esa teoría y la tomó como una realidad y empezó a tener, en el ánimo de los porteños, empezó a tener una fuerza tremenda, un periódico que se vendía puerta por puerta a 10 centavos. Ahora, esto pasaba los primeros días de enero. El 18 de mayo pasó el cometa Halley y no pasó nada. Lo que quiere decir que tenemos muy poco tiempo. En ese tiempo, 400 suicidios hubo. Entonces, en la función de los medios, es muy importante tenerla en cuenta. Porque si llevamos a la angustia a la gente, ¿no? Si no sabemos calibrar lo que estamos haciendo, equilibrar lo que recibimos, podemos producir, es una herramienta, los medios son una herramienta, esto que estamos haciendo nosotros es una herramienta que puede darle paz y esperanza a la gente o puede desanimarla totalmente. Lo mismo sucedió con la Guerra de los Mundos de Wells, ¿no? Cuando Wells preparó ese programa, La Guerra de los Mundos, creo que fue en 1938, y una histeria masiva sacudió a los neoyorquinos, un programa que fue de las 8:15 de la noche a las 9:30, quiere decir que un programa de 1 hora y cuarto, y creó era la transmisión de un conflicto interplanetario que había comenzado como una invasión marciana y que propagaba la muerte y la destrucción en New Jersey y en Nueva York, ¿no? Lo que quiere decir que en esa zona empezaron a presentar el programa y a pesar de que decían es una ficción, pero la presentaban como si fueran noticieros, ¿no? Esta es la noticia, esta es la noticia. Llegó un momento que la centralita del diario neoyorquino recibió 875 llamadas, 875 de ciudadanos horrorizados. O sea que la comunidad entró en pánico, literalmente. Las autoridades enfurecidas ordenaron a la policía que incautara el material que habían empleado la radio. No habían vulnerado ninguna ley, habían hecho un programa de radio, ¿no? Lo que quiere decir que el pánico puede cundir en cualquier momento. Ahora uno dice, bueno, habría un estado, sí, habría un estado de ese tipo, pero en el año 1949, Radio Quito de Ecuador repitió el programa y el pánico cundió entre los ecuatorianos. Pasaron del miedo a la furia, porque primero miedo, y después cuando vieron que era un programa de radio, se sintieron engañados, y la muchedumbre fue e incendió la radio, incendió el diario El Comercio y murieron 20 personas. Terrible. Lo que quiere decir que hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan los medios en este momento, porque pueden causar problemas y pueden causar pánico también. Entonces, una cosa es que tengamos cuidado y tengamos temor, y otra cosa es que se fogonee, se incentive un miedo que nos lleve a un desastre, ¿no? Claro. Por otro lado, Erich Fromm, en El miedo a la libertad, hizo un análisis de la sociedad alemana de la época de antes de la guerra
de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Por supuesto, tenía adelante un panorama como para analizar a fondo, ¿no? Porque él vio el nacimiento del nazismo, el holocausto, la guerra y el desastre total final, ¿no? Todo este proceso, él dice en El miedo a la libertad, fue manejada con el uso del miedo colectivo. Es decir, hay quienes organizan el miedo colectivo y hay quienes utilizan el miedo colectivo y se aprovechan para cercenar las libertades de la gente, para construir autoritarismos hegemónicos, para tomar medidas unilaterales. Y Fromm analiza la ideología nazi y dice que las condiciones psicológicas de Alemania, humillada después de la Primera Guerra Mundial, necesitando restaurarse, restaurar su autoestima, su orgullo como nación, recibe en Hitler la idea de raza superior y una idea muy atractiva para los alemanes, usa el medio colectivo como arma para manejarlos. Tenemos que tomar esto, porque si no hay un peligro latente del otro lado, y ese peligro latente es el que trae problemas. Estás diciendo que estamos en un contexto en el cual el uso del miedo puede dar lugar también a usos peligrosos en cuanto al poder y a tratar de imponer regímenes posiblemente autoritarios, Salvador. Sí, bueno, yo creo que comenté al aire, o si no te lo comentamos particularmente, que en Buenos Aires incluso querían que las personas mayores de 65 años, para salir de su casa, ir a comprar el diario a la esquina o ir a comprar un litro de leche, Uh-huh. ¿no? Tenían que llamar por teléfono y pedir permiso. Ah. Entonces llegamos a tener una visión casi de sometimiento de la gente, una visión de que la gente no tenga autodeterminación, sino que dependa del Estado. Hay que tener cuidado con esto, porque siempre hay una tendencia totalitaria que nos puede llevar a esto. Por eso el miedo es peligroso en muchos sentidos, porque puede crear pánico en la humanidad y porque puede ser usado también para eso. Uh-huh. Y contra el miedo hay una sola cosa, que es lo que nos sostiene, porque si alguien me pregunta, ¿usted tiene miedo? No, yo no tengo miedo. Yo me cuido, pero tengo esperanza. Cuando la esperanza de una persona está puesta más allá, cuando la parte espiritual funciona, es decir, cuando no solamente funciona la parte física y la parte emotiva, sino la parte espiritual, cuando siento que hay un Dios que está encima de todas las cosas y que hay cosas que yo puedo manejar, pero hay cosas que no las puedo manejar. Y las cosas que puedo manejar las tengo que manejar yo y las otras las tengo que dejar en las manos de Dios. Entonces aparece eso que llamamos la paz interior. ¿Por qué? Porque yo sé que me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque hay un virus. Entonces tomo todas las medidas. Me dicen, salga con barbijo, y salgo con esa mascarilla en la boca que tapa boca y nariz si tengo que hacer algo. Y salgo únicamente en los casos de urgencia. Te digo que estoy saliendo menos de una vez por semana para hacer alguna compra o para hacer algún trámite, nada más que para eso. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando. Claro. Me cuido, me lavo las manos en la forma que lo indican, tengo el alcohol a mano siempre para evitar que el virus se propague. Todo lo que dicen yo lo hago. Eso lo puedo hacer, esto está al alcance mío. Ahora, lo otro no está al alcance mío, está en las manos de Dios. Uh-huh. Y cuando yo pienso que está en las manos de Dios, digo, bueno, Dios sabe qué es lo que tiene que hacer ahora. Y yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que me va a matar no es el virus. Es que Dios determina el final de la vida. Y yo creo que es Dios el que marca los tiempos. Y cuando uno confía en Dios que marca los tiempos, no entra en pánico. Toma las medidas que tiene que tomar, porque indudablemente las tenemos que tomar, porque es nuestra parte en el asunto, y dejamos para Dios la otra parte. Uh-huh. Ahora, el hombre que está sin Dios no solamente toma las medidas, sino que cuando ve aquello que está más allá de sus fuerzas, lo hace entrar en pánico. Lo supera. Y creo que esto es lo que tenemos que buscar, ese camino de esperanza trascendente. En este contexto, entonces,
si nos ceñimos a todo lo material y a lo que está pendiendo en los medios y en las conversaciones a veces tan monotemáticas, podemos caer en esas conductas. Tenemos que tomar control de lo que está ocurriendo en nuestras emociones, en esto que Dios puso en nosotros que es natural, como decías, el miedo, tomar todo eso que es parte de las recomendaciones saludables de cuidarnos, pero no dejar que el miedo enfermizo nos domine y no ser tampoco, Salvador, parte de los que se dedican a propagar este virus del miedo entre los demás. Sí, yo creo que tenemos que pensar que hay dos pandemias. Una pandemia del virus, del coronavirus, y por otro lado tenemos una pandemia de información que puede hacernos mal. Uh-huh. Entonces no nos intoxiquemos con esa pandemia, ni tampoco descuidemos lo que tenemos que hacer con el virus que está circulando. Echemos fuera el temor, ¿no? Ese miedo insano, echémoslo y llenemos nuestras emociones con otras cosas que nos van a ayudar a mantenernos la salud espiritual y relacionar los vínculos con los demás en medio de este contexto. Te agradecemos mucho la charla de esta semana también, Salvador, mirando esta pandemia en perspectiva desde la fe y sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, incluso en esta situación, para los que tenemos nuestra confianza en un Dios que nos dice no temas en medio de todo esto. Un saludo también para toda nuestra audiencia. Gracias, Esteban. Tenemos en el medio el Río de la Plata que nos separa, ¿no? Esta conversación esperamos que sea fructífera para nuestros oyentes.
la música de Torelli con sus conciertos de trompeta. Escuchamos el concierto Steve Roger, sus 3 movimientos en tierra firme, y ahora queremos escucharlo a usted. El privilegio de saber qué piensa sobre el miedo en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Sí, puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al siguiente número. Signo de más 598 91 610 610. Mensaje de texto o WhatsApp. Signo de más 598 91 610 610. Nos agrega así en su libreta de contactos en el celular y nos deja su opinión, tanto en audio como en texto. Una vez más, signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente este programa, para poder opinar, para poder descargar los materiales gratuitamente, tanto audio como texto. tierrafirmertm.org. Lee artículos, escuche los grandes temas, suscríbase al boletín electrónico y encuentre los enlaces a las redes sociales para participar en la comunidad de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y deseamos que pueda estar viviendo hoy y siempre en Tierra Firme.